¿Qué llamo que se ofrece, Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy domingo 11 de septiembre del 2016 vamos a empezar por entender y por fe buscar el entendimiento de estos versículos. ¿Por qué? Porque es bueno tener el conocimiento y el entendimiento de que lo que se nos da es para que lo demos más adelante. Lo que por gracia nos llega, por gracia lo tenemos que transmitir. Vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, conforme a la palabra dada en Lucas 24:45, ¿verdad? Que es Dios quien da el entendimiento. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé el entendimiento. Muchas gracias. Recibimos la bendición. Recibimos la bendición. Ahora recibimos vamos a dice muchas gracias. Vamos a recordar a ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias por Cristo. Bien. A ver, ahora vamos ahí en Mateo 26:59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ok, ¿qué entienden? Que los sacerdotes, o sea, buscaban falsos motivos para poderlo entregar a la muerte. Ancianos. Ancianos. Dios se da el entendimiento. ¿Cuáles otros? Sacerdotes. Sacerdotes. Los que entregan la palabra del mundo. Estos conocen o tienen entendimiento mínimamente, deben tener entendimiento de la palabra. Sí. Ellos, los sacerdotes, los ancianos, el concilio, o sea, el grupo, tienen el entendimiento de la palabra, conforme a lo que ya entendemos bíblicamente. Los niños son los que son escasos de entendimiento. Luego, conforme a la madurez, es también el entendimiento. Los jóvenes mayor entendimiento, los adultos, hasta llegar a los ancianos, ¿verdad? Los sacerdotes son los que llevan la palabra al mundo. ¿Sí? Vuélvalo a leer para que recapitulemos otra vez la idea. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahora, si ya tienen más claro qué nos está diciendo. Bueno, vamos a cambiar de nombre ahí a Jesús. Vamos a ponerle palabra de Dios. A Jesús vamos a ponerle, porque realmente Cristo Jesús es la palabra de Dios revelada. ¿Sí? Si Cristo Jesús es la palabra de Dios revelada, aquí tenemos que tener bien claro, Cristo Jesús no es la palabra escrita, es la palabra revelada, no palabra escrita. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente, a ver si es. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra la palabra revelada para entregarla a la muerte. Para entregarles la muerte. La muerte ya sabemos que desde el punto espiritual simboliza revelación. Sí. Entonces, ahora vamos a entender que los principales sacerdotes y ancianos, vamos a entender que tenían revelación.
¿Sí? Entonces se leería, y los principales sacerdotes y ancianos, y todo el concilio, todos los que tenían revelación, buscaban los falsos testimonios. ¿Qué es falso testimonio? Dar algo engañoso, dar mentira, dar la palabra escrita en lo literal. Es lo mismo. La palabra escrita en lo literal, sin revelación, es un falso testimonio. Todo aquel que se sube a dar la palabra escrita en lo literal está dando falso testimonio. ¿Sí? Bien, vamos otra vez desde el principio. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, todos los que conocen la palabra en revelación, buscaban, fíjese, los que conocen la palabra buscan a aquellos que están dando el falso testimonio, la palabra en lo literal. ¿Sí? Los que están dando falso testimonio contra Jesús, contra la palabra de Dios. ¿Sí? Aquel que se sube a dar la palabra literal está dando falso testimonio contra Jesús, porque Jesús es revelación. La palabra escrita es para muerte. Hay que recordar otra vez los dos pactos. El primer pacto es necesario, y así está el mundo. Dan el conocimiento de la palabra escrita, que es muerte, es el maná, es alimento para, en este caso, para conocer el pecado, para andar en condenación y para poder arrepentirse. Ya lo hemos hablado mucho de eso. Entonces aquí significa que dice, y buscaban al que daba falso testimonio contra la palabra para entregarle a muerte. Para entregarle revelación, para entregarle a Jesús, Y sabemos que Jesús es la palabra. sabiendo que Jesús es la palabra. Entonces aquellos ancianos, visto en lo literal, vamos entrando a lo literal, que es lo falso, ¿verdad? Aquellos ancianos, aquellos conocedores de la palabra, del amor, de todo lo que enseña la palabra de Dios, hace parecer en lo literal que buscaban a Jesús, mala palabra en él, para entregarlo físicamente en cuerpo a un concilio para que le dieran muerte. Ahora díganme en qué les edifica, en qué les exhorta y en qué les consuela saber que van a matar a un hombre. No edifica. Entonces hay un grande tropiezo, ya estamos rompiendo con una ley que Él nos dice, que no debe haber tropiezo. Por eso dice bien claro, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y este es un gran tropiezo, es como, aunque no fuera Jesús, aunque fuera una persona común y corriente que va por la calle, tomarlo, llevarlo a que le den muerte, no tiene lógica. No edifica. ¿Sí? Pero aquí, ya leyéndolo en un orden, dice que los principales sacerdotes, ¿sí?, los ancianos, el concilio completo, la congregación, una vez conociendo la palabra revelada, deberán buscar, fíjese, no quedarse sentaditos, sino buscar a aquellos que están hablando la palabra equivocada, que son los falsos testimonios. Y luego entregarles a Jesús, que es la palabra. Entregarles la palabra con revelación, para que ellos la reciban. Aquí no se está tratando de matar a nadie, se está tratando de instruir. Y si se va a matar a algo, va a ser la ignorancia de aquel que está hablando la mala palabra. Es lo que se va a matar, la ignorancia, mas no al ignorante. Creo que ya la recibieron, ¿verdad? Ya. Esta es una parábola, como está llena la Biblia de parábolas. No buscaban matar a nadie, sino buscaban a aquellos que daban los falsos testimonios para entregarles la palabra revelada. Así es. Entonces el falso testimonio es dar la palabra en lo literal. Esa palabra los va a conducir a muerte. Tenemos que buscar el entendimiento para llegar al conocimiento. Vamos a pasarnos a Marcos 14:56. Marcos 14:56. Porque muchos decían falso testimonio contra él,
mas sus testimonios no concordaban. Y dígame si no. Dígame una sola religión que tenga el buen principio de no encontrar tropiezo. Una. No. Búsquenla, métanse a internet, búsquenla. Una religión que no encuentre tropiezo en la palabra. No hay. En lo que yo conozco. Y luego todavía, que concuerde todo cronológicamente. ¿Sí? Porque si ponen a Cristo Jesús como carne, Nada. va a haber un entendimiento de hace 2016 años para acá. Pero no va a concordar, porque si Dios fue entregado para la salvación de todos los hombres, entonces tendríamos que regresarnos mucho más atrás de hace 2016 años. No concuerda. Por eso la palabra escrita no concuerda. Aquellos que están escuchando la palabra escrita se quedan con dudas y se mantienen en dudas en tanto sigan en el primer pacto. Van a seguir porque es la divina gloria de Dios. Vámonos, allí a 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ok. Vamos a analizarlo así como lo acabamos de hacer con el versículo anterior. De modo que nosotros, de ahora en adelante, a nadie conocemos. El conocimiento es el que está al final, es el que nos llegó de arriba. Sí, no es nuestra sabiduría, es el conocimiento, es la revelación que nos ha estado llegando. Y si ya sabemos que a Cristo no se le debe conocer conforme a la carne, porque conforme a la carne es temor, nos necesitamos brincar a lo espiritual, que es por fe, conforme a la fe, y allí vamos a encontrar que Cristo es la palabra de Dios. Juan 6:63 nos dice que su palabra, ¿qué es? Es vida y es espíritu. No dice que es carne. A ver, primo, vamos a corroborar que así sea. El Evangelio de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces la carne para nada aprovecha desde el punto espiritual, porque hay que recordar que por las obras de la ley nadie será salvo. Sí, que es Gálatas 2:16. A ver, primo, vamos a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ya lo hemos hablado los dos pactos, ¿verdad? El primer pacto se da conforme a la carne. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar en el primer pacto la religión. ¿Qué significa religión? Re es regresarse. Ajá. Re es regresarse, dar inicio. Y ligión, ligar, es ligarse a una creencia. O sea, vamos a seguir atados. Pero esta creencia que los está ligando conforme a la ley de
¿Sí? Esta religión, ¿qué nos hace conocer? Que tenemos el pecado, nos hace conocer el pecado. ¿Y a dónde nos lleva eso? A condenación. A condenación. Entonces religión significa atarse al pasado. Atarse al pasado. Están atados al pasado. Por tanto, tenemos que aprender a dejar ir. ¿Por qué? Porque cuando nos llega la revelación de que nosotros no somos salvos por lo que hagamos en la carne, sino por lo que ya hizo Dios en Cristo Jesús en su palabra. Ya lo hizo. Ya se nos manifestó por agua y por sangre. Ya también lo hemos estudiado eso. Ya lo hizo. Entonces ya conociendo que Dios ya se entregó por agua y se entregó por sangre. O sea, el verbo que se hizo carne y la sabiduría de Dios ya la tenemos, ya se nos dio. Ahora nosotros tenemos que buscar el entendimiento. ¿Cómo? Por fe. Escudriñando las Escrituras y preguntándole a Dios. ¿Sí? Estamos hablando de dos versículos, Juan 5:39 y Santiago 1:5. Escudriñando las Escrituras y preguntándole a Dios para que el entendimiento nos llegue. De tal manera que una vez que el entendimiento llega, todo concuerda. En nuestro psiquis, en nuestra alma, todo concuerda. No se escapan detallitos. Y si ustedes lo estudian en lo literal, va a haber muchas fallas. Desde el principio hasta el final va a estar lleno de fallas. De muertes, de espadas, de más muertes, de más espadas. Porque en aquel tiempo no se hablaba de otro tipo de armas, que lanzas, espadas y cosas así, ¿verdad? Hachas quizás. Pero bueno, aquí la cuestión es entender, buscar el entender. El entendimiento no lo vamos a lograr con sabiduría propia. El entendimiento nos lo va a dar Dios. Amén. Aquel que diga que Dios lo tentó, las tentaciones vienen de abajo, de la maldad. Dios no tienta a nadie, lo van a ver ustedes en Santiago. ¿Sí? Dice, Dios no tienta a nadie. El Padre de las Luces nos da revelación, no tienta, nos da sabiduría. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver que conforme a la sabiduría estamos en el primer pacto. Allí vamos a mantenernos en tanto nosotros queramos. Eso es voluntad. Nosotros nos aplicamos y nosotros queremos más y nosotros preguntamos a Dios y por fe nos ponemos a buscar en la Biblia, a escudriñar. ¿Qué decía antes, primo? Pues tengo que dedicarle mucho tiempo, entonces pues sí. Yo bendito Dios que me da tiempo y se lo dedico. De Santiago 1:13. 1:13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Miren, tenemos que entender lo siguiente. Aquí en el conocimiento tenemos la revelación. Aquí tenemos lo que es fe. Y aquí este es el segundo pacto. Aquí está el primer pacto. Aquí en el primer pacto está el temor. Si se fijan, la carne, conforme al primer pacto, no conoce fe. No conoce, o sea, no puede conocer. El conocer va ligado a la experiencia. Dios no conoce temor. Dios no ha practicado temor. Por eso sabe Dios del temor, pero no conoce el temor. Conoce es experiencia. Temor, el demonio sabe de la existencia de Dios, pero no conoce de Dios, no conoce fe. El temor no se puede mezclar. Alguien me dice, ¿y cómo le hacemos para darle esto al mundo?
al mundo no se le puede dar. Se le puede dar a las almas, pero no al mundo. ¿Sí? Aquí en medio, en el entendimiento, aquí está actuando el alma. Ahí está actuando el alma. Cuando nace por agua, está aquí, en una sabiduría propia, en un razonamiento propio. Sí, el alma nace y está en la religión y está aquí. Y sáquenla de ahí. Ah, primo, se está difícil. Bastante difícil. No quieren aceptar. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Piensan que el vino viejo es mejor que el vino nuevo. Pero cuando habla de vino se está refiriendo a sabiduría. Y la gente se está refiriendo a lo añejo. A lo Bien. Aquí estamos viendo que conforme al primer pacto es pasado. ¿Sí? La revelación nos dice que tenemos que dejar el primer pacto para poder darle paso al segundo pacto. Dicen las escrituras que en tanto la primera parte del tabernáculo está de pie, no se puede pasar al segundo. ¿Sí? El primer parte del tabernáculo va a ser abolido, que es la enseñanza conforme nos la da Moisés, que es el conocimiento del pecado y condenación, para luego pasar a la segunda parte del tabernáculo conociendo la palabra revelada que es Cristo Jesús, y ahora ya no entendemos la palabra de Dios por condenación, sino por amor. Ahora la obediencia es por amor y no por condenación, no por culpa. ¿Sí? Bien, vamos a analizarlo de esta manera. Yo lo escribo así como tratando de decírselos de una manera más entendible. Se los leo y luego ya ustedes ya en las preguntas los reflexionamos si hay duda. Les digo en esta forma, tienes que aprender a dejar el pasado. El pasado es el primer pacto, ¿no? Si lo que fuiste no te conviene, déjalo ir, déjalo. Si lo que eres te es necesario, pues camina en mejorar lo que eres. ¿Sí? Si andas por el buen camino, pues sigue por ahí, nada más mejóralo, siempre se puede mejorar. Considera lo siguiente. El futuro conforme a la carne tiene caducidad. Nosotros ya estamos más o menos diseñados para alrededor de 100 años, ¿verdad? O más. Por tanto, tu tiempo tiene caducidad. Aprovecha entonces todo el tiempo, no conforme a lo mundano, sino para dejar algo al mundo y sirva para salvación del pecador. En este caso es la sabiduría que llega a la salvación del espíritu y del alma. ¿Sí? Eso es lo que se nos está dando a nosotros. Se nos está dando un conocimiento, un entendimiento de la palabra, que pues, si algo podemos hacer es dejar multiplicar este conocimiento. Bien, entender que el cuerpo tiene la perfección para la cual fue creado. El cuerpo fue creado a perfección. Nada más que nosotros en el mal uso de este cuerpo, pues lo vamos desperfeccionando. Pero fue hecho perfecto desde chiquito. Nosotros no nacimos ni borrachos ni con ningún tipo de adicción. Fue con el tiempo y la mala conciencia que se fue haciendo un mal hábito, por así decir. Y los daños al cuerpo fueron. Pero era perfecto cuando nació. Habrá algunos que van a decir, sí, y hay otros que nacen ya malitos, sí, pero ¿qué hicieron sus padres? O sea, la genética no viene imperfecta, la desperfección viene por el ser humano. ¿Sí? Lo que les digo yo a mis compañeros de trabajo, todos le echan la culpa a Dios, ¿no? Pero no se fijan en los actos que hicieron. Bueno, entender que el cuerpo tiene la perfección para lo cual fue creado, pero no puede traspasar lo espiritual. La carne no puede ponerse en lo espiritual, por eso la carne se sujeta al primer pacto. Como lo hace el alma. El alma sí puede estar en las dos líneas. El alma puede creer o el alma puede no creer.
Es la que toma la decisión. Tienes libre albedrío. El alma es la que decide y eso se lo dio Dios. Sí, Dios puso estableció ese orden. El tiempo, espacio, actúa solo en la materia, en la carne. Por lo que el espíritu y alma, al no ser materia, no se ven afectados por el tiempo-espacio. ¿Sí? Incluso no se mueven en tiempo-espacio. El espíritu no se mueve en tiempo-espacio. El espíritu produce fe y se mueve por fe, no por vista. Que es 2 de los Corintios 5:7, ¿verdad? El espíritu que todo lo conoce, fíjese, el espíritu todo lo conoce, da sustento al espíritu y alma. El espíritu de Dios, que todo lo conoce, es el que da la información primero al espíritu mío y luego mi espíritu pasa la información a mi alma, a mi psiquis. Por lo que pasado, presente y futuro es un mismo instante para el espíritu. ¿Sí? Para Dios no hay algo que no conozca, que no sepa. Todo lo conoce, pasado, presente y futuro. El regresar o avanzar en la espiral del tiempo no es algo que el espíritu desconozca. Sí, el espíritu de Dios. Desde el principio que no lo hay, porque no hay un principio realmente. Dios lo creó, pero no marcó un principio. Para nosotros sí, pero para Dios no, porque Dios ya era. Para nosotros es un principio, conforme a la carne, pero conforme al espíritu no, porque Dios ya era. Y Él es un espíritu. ¿Sí? O sea, marcar un principio es como pensar que alguien hizo a Dios. ¿Sí? Y si no hay alguien que haya hecho a Dios, entonces no se puede marcar un principio. Ya era nada más. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Sí. Hasta el infinito, que tampoco lo hay. ¿Sí? El espíritu simplemente es, y en él están los cambios que se habrán de suceder. En Dios, que ya llamó las cosas que no son como si fuesen, y las manifestaciones se están dando. Y las obras por fe, ¿sí? Las acciones de gracias por fe, que yo hago en este momento, se integran a la fe de Dios, el cual es el manifestador. Qué raro, ¿verdad? Hace billones de años, Él empezó a manifestar lo que es la tierra. Y en esa manifestación que se está dando, mi fe se incluye. Por eso dice, a la verdad Elías es la fe, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Entonces yo por medio de mi fe, sabiendo que Dios va a actuar, mi fe se la entrego a Dios. Y Dios, incluyéndola en su proyecto, en su proceso, las va a manifestar en su tiempo. Es una integración, no una exclusión. Yo por fe me integro a Dios. Por eso lo que yo hablo es la semilla que siembro y es el fruto que se habrá de dar. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bueno, notarás que la carne solo sigue un curso. La carne solo sigue un curso porque el dar, el querer está en Dios. El hacer y el querer está en Dios. Bueno, y no movida propiamente. ¿Sí? La carne no es movimiento propio. Si el alma no decidió, la carne no hace nada. Mateo 18:18 dice, todo lo que ates en la tierra, en la carne, te va a ser respetado en el cielo, en lo espiritual. Así también todo lo que desates. O sea, dicho en traducción del arameo, dice, todo lo que permitas o prohíbas en la carne, se te va a respetar en lo espiritual. ¿Y quién decide? El alma. Así entonces, porque es el espíritu el que toma lo que es necesario para la subsistencia conforme al tiempo-espacio. Y es el alma la que cree en que es lo útil y necesario. ¿Por qué el espíritu toma? Recordemos uno de los versículos ahí de Romanos, dice,
y habremos de pedir como es necesario. Dice, porque el Espíritu pide con gemidos inentendibles para nosotros, inaudibles, pero es el Espíritu el que toma. ¿Y qué es lo que toma el Espíritu? Lo que el alma cree. Si usted cree que le va a ir bien, ya está obligando al Espíritu a que se mueva a tomar lo que usted está creyendo. Pero si usted sabe que hizo algún detalle mal y espera el pago, espera que le vaya mal, usted lo cree y le va a ir mal. ¿Sí? Amén. Hay gente que se la pasan haciendo tranzas, Sí, sí, sí. se la pasan haciendo, robando al prójimo, pero ellos creen que les va bien. Ellos lo creen y les va bien, ¿no, primo? Y aparte de eso, ellos viven con esa desconfianza. Ah, ok. Ahí es cuando nace la desconfianza. Ellos esperan el castigo y el castigo llega. El Espíritu no falla. El justo juicio, ese lo hace el Espíritu. Lo que el alma cree, eso es lo que le va a llegar. No lo que no cree, sino lo que sí cree. ¿Sí me explico? Yo creo que me va a ir bien. Y lo declaro y lo platico. Ya estoy obligando al Espíritu a que vaya a hacer lo que de mi boca está saliendo. ¿Qué dice Isaías 55:11, primo? ¿O es Jeremías? Vamos primero a Isaías. O Jeremías 55:11. Jeremías. A ver, puedo estar equivocado, pero vamos a confirmar. Sí. No tiene 50. Entonces es Isaías. Isaías. 55:11. ¿Qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, así será mi palabra que sale de mi boca. No va a regresar vacía, sino que va a regresar con aquello para lo cual fue enviada. ¿Qué dijo Pablo? Porque creí, hablé. Ahí entra el creer. ¿Sí? Las obras nacen por el actuar en fe. Es el alma la que cree. El espíritu tiene fe. El alma no produce fe, el alma cree. Cuando mi psiquis lo cree, aquellas circunstancias. Vamos, hay gente que dice, estoy enfermo, son circunstancias. Pero yo creo que Dios me va a sanar. Ahí es donde entra el creer. Entonces actúan en fe. ¿Por qué? Porque fe es lo bueno, temor es lo malo. Y actuar en fe es llamar lo bueno. Actuar en temor es negar la circunstancia que nos está ocasionando daño. Eso es temor. Pero actuar en fe es llamar lo bueno. Entonces el enfermo dice, ahorita estoy enfermo, pero por fe yo sé que Dios me sana. Lo espera y por fe llega. ¿Sí? La palabra que sale se va a manifestar, no regresa vacía. Toda palabra es semilla y toda semilla da fruto. Toda. Sí se cree sobre todo. Dice, entre lo necesario. Ok. Bueno, me va a regresar. Porque es el espíritu el que toma lo que es necesario para la subsistencia, conforme a tiempo y espacio. Y es el alma la que cree en qué es lo útil y necesario. O sea, yo lo razono. A lo mejor aquello que para mí es útil y necesario, para otro no lo es. Porque yo me puedo dedicar a la agricultura y el otro es médico. El otro no necesita un tractor. A lo mejor el otro nada más necesita un coche, vamos, en condiciones óptimas.
pero yo necesito un tractor. En fin, cada cuestión es cada psiquis, cada alma. Cada quien piensa que le es útil y cada quien piensa que le es necesario. Entre lo necesario es dejar atrás todo temor. Eso es general. Sí, es necesario dejar atrás todo temor. Porque el temor pues, no trae más que pura maldad. No. Olvidar lo que no edifica, lo que no exhorta y lo que no consuela. Hay que olvidar eso. Lo que no edifica hay que olvidarlo. ¿Qué le dice Jesús a aquel apóstol? Que le dice, mira, este nos sigue. ¿Y a ti qué? Dice, tú sígueme. O sea, nosotros no tenemos que voltear la vista. Mira, aquel está haciendo esto, aquel está haciendo lo otro. Dios nos dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme a mí. Si aquel está mal, él tendrá sus frutos, sus cosechas conforme a lo que hace y habla. Tú sígueme a mí. Pero tenemos que estar volteando a los lados a veces, ¿verdad? Eso no es correcto. Bueno. Mantener un seguimiento en amor es asegurar la felicidad en esta vida y en las futuras. Así lo dice. ¿Sí? En esta vida y en las futuras. Pero ¿dónde dice en las vidas futuras? En la Biblia, ¿dónde dice las vidas futuras? No. Pero dice bendito por los siglos de los siglos. Bendito por los siglos de los siglos. Y siglos significa vida. Dios es bendito por los siglos de los siglos. Bendito por las vidas. Sí, hay un seguimiento de vidas. Bueno, pero después lo vamos a hablar más profundamente conforme en Hebreos viene eso bien claro. Hebreos creo que es 1, 9 y 10. Pero El nuevo pacto está dirigido todo en lo presente, ¿no? De lo que de lo que hablamos. sí, es todo presente, pero sabiendo que ya somos salvos en todo el futuro. O sea, Sí. pero desde ahora ya sabemos, y es presente, sí, pero sabemos puro por fe. Presente en fe, no en temor, en fe. Si ya es en fe, ya sabemos Ajá. que de allá, aquí, para allá. Dice, en las vidas, ya sea física, ya sea espiritual. Sí, porque nosotros ahorita estamos en una vida física y vamos para una vida espiritual, por fe. Una vez que se tiene la sabiduría que lleva a la vida eterna, esta te provee de vida y la muerte ya no es. Pero aquí gente piensa que al decir que ya no conoceremos muerte, está pensando que ya no vamos a morir, pero siguen en la carne cuando están pensando en una muerte carnal. ¿Qué es muerte? Muerte es pecado. Dice que el que conoce la revelación ya no conocerá muerte. ¿Sí? Entonces, si conocemos las escrituras, ya no tenemos por qué hablar muerte. Ya no tenemos por qué hablar temor. Ya no tenemos por qué hablar condenación. Ya no tenemos por qué hablar del prójimo. ¿Se fijan? O sea, conocer y ver son sinónimos. Entonces aquel que conoce la palabra en revelación va a dejar de hablar mala semilla, que es el temor. El temor lleva a la muerte, el pecado lleva a la muerte. Sí está quedando claro, ¿va? Sí. No que no se vaya a morir, todos nos vamos a morir, No. pero está hablando en lo espiritual. En la carne se muere, se acaba. Pero espiritual Ya no. sabemos el proceso. Ajá. Bueno, considérate afortunado si lo entiendes. Amén. Sí. Okay. Hay muchos que no lo van a entender, se lo pueden repetir 10, 20, 30 veces y batallan. Estuve hablando en esto, estoy hablando temor, pero estoy hablando conforme a circunstancias para entender que estamos en el mundo, pero que tenemos la función de expresarles una y otra vez para que agarren el entendimiento que les va a dar Dios. Dice, no esperes lo que no te conviene. ¿Sí? No esperes, no creas lo que no te conviene. ¿Por qué? Porque si lo esperas, pues va a llegar. ¿Sí? No pienses lo que no te conviene, no lo pienses.
Si no te conviene, Desechan. ¿qué hacen los celos? Unas tonterías, los celos. Cuando una persona es celosa, Sí. está pensando para mal. Para mal. Y al último Ya, no ya, sabe ya. uno si Ya, la ya. culpa la tuvo uno o la señora que se fue con otro, ¿verdad? No, pero eso es carne. Pero, ¿qué dijo Job? Es que el temor que tanto me esperaba llegó. Llegó. Entonces, aquí tenemos que prepararnos. Lo dice después, es que no me preparé. No tuve que haber pensado temor. Y cuando está uno piensa y piensa y piensa Sí, en sí, temor, el temor llega. Entonces no pienses temor, menos lo hables. Por eso dice ahí en Efesios 5:8. Algo así dice 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, luego. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, Lo malo reprende. porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Entonces, lo que está escondido, lo malo, lo oculto, malo, déjalo así. Es vergonzoso para el que conoce la palabra. Es vergonzoso que hable lo malo. ¿Por qué? Porque sabe que se va a manifestar. ¿Sí? Porque Dios es el que manifiesta todo, dice, ¿no ahí? Yo. Comentarios, pues. Sí. Bueno, dice, olvida lo que no conviene. Es lo que nos dice la Escritura. No temas, solamente cree. Olvida lo que no conviene y sigue adelante con lo que sí conviene. Espéralo, recíbelo, aprende a recibir. Hay gente que le dice, es que Dios te ama. Y gente dice, es que no lo merezco. Pero sí, pero te sigue amando. Sí, aprende a recibir. Debes aprender a recibir para que el circuito se cierre. Si Dios manda la palabra al mundo, el mundano debe recibirla. Si no, no hay salvación. Si yo te mando la información de que eres salvo y no la recibes, vas a seguir ignorante. Por lo tanto, nunca vas a saber que eres salvo. Así dice la palabra. Sí, Dios nos ha hablado en muchos tiempos y en muchas formas. Hay que aprender a recibir. Entonces, si lo que creemos por fe lo recibimos, lo creemos, ya es. Yes. Todos los proyectos ya son. Y no porque los socios lo creen, sino porque tú lo esperas. O sea, hablar de socios es hablar de los que nos rodean. Recuerda que por un justo todos serán salvos. Por un justo, por uno que cree y que recibe revelación, de ahí nace, y todos los que lo escuchan también van a ser salvos. Amén. Porque lo van a creer y lo van a hablar, como dijo Pablo. No porque ellos lo sepan, sino porque el justo que lo sabe, lo espera. O sea, así es, la revelación que el justo espera la pasa a los demás. Es un proceso que va creciendo. Yo cuando lo veo que nace en uno y luego después son 2, 3, hasta 12, 16, es un crecimiento. En fin. Todo proyecto, si es en fe y por amor, ya es. Los proyectos nacen en el psique. Si yo hago un proyecto por fe y por amor, ya triunfo. Claro, está actuando la fe. ¿Sí? Considéralo. Repítelo en lo sensorial, hasta que en la carne se haga un reflejo. Alguien alguna vez me dice, ¿y por qué la gente se persigna tanto? A veces es nada más el reflejo porque no saben ni por qué. Es el puro reflejo que aprendieron desde chiquillos. O sea, dice, considera esto, de que todo acto por fe en amor trae consecuencias positivas. Hagámoslo como un reflejo, hasta en la carne, hasta que
llegue un momento en el que estemos actuando solamente en fe, sacando todo temor. Solo fe. Dice, no te fijes en lo que no ha de ser. Si crees que no ha de ser, pues ¿para qué le tomas atención? Mejor fíjate. Dice, mejor fíjate y progresa en lo que sí ha de ser. En lo que crees y quieres que sea. En eso pon tu fijanza. En lo que no conviene ni para qué. Trabaja, actúa en obras, en lo que sí ha de ser. Vamos, yo quiero ir a Juárez. Y estoy trabajando para ir a Juárez. Pero en lugar de avanzar para Juárez, avanzo en sentido contrario, no tiene lógica. ¿Sí? Entonces tengo que trabajar en el proceso, al proyecto que me fijé. En el momento en que yo me salga del camino, ya perdí tiempo, ya perdí un espacio de seguir adelante en lo que yo me había fijado. Entonces tengo que seguir conforme al proyecto en fe que traigo. No desviarme. La visión que sea siempre uniforme. Dice Pablo, orando por mí, oren por mí. O sea, quiere decir que si alguien ora por mí en la misma visión, el proyecto es mejor. Porque dice, ayúdenme orando por mí. Y si el que recibe la revelación y tiene el entendimiento y el conocimiento y lo dice, quiere decir que así trabaja, porque la revelación a él le llegó de lo alto y lo está transmitiendo a través de las escrituras. Y así es. Bueno. Mejor fíjate y progresa en lo que sí ha de ser, dice, y lo que será. Que sea para bien. Y lo que será, que sea para bien. En amor, bondad y misericordia. Ya conocemos la piedad de Dios, que es en bondad y misericordia, que son los dos regalos, las dos gracias. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso, ¿eh? La piedad nos enseña a ser mejores. Es entonces que tomemos el camino de la piedad pensando en ser mejor. Pensando en ser mejor. No confundiendo en ser tonto o estúpido. Porque si yo doy por ser bueno, mejor, yo no me considero tonto o estúpido, aunque el mundo a veces así lo piense. ¿Hay razón, primo? Sí, Bueno. Entonces, si el mundo piensa que soy estúpido porque estoy dando bienes, yo no debo pensar conforme al mundo, porque sería ponerme en una situación similar. Vergonzosa. Dice, porque la carne confunde la piedad en bondad y misericordia en estupidez. La carne no puede ver el amor. El mundo no puede ver el amor. Porque el mundo anda en temor. El mundo puede ver lujuria, pero no hay que confundir lujuria con amor. No, es diferente. Bien, si ya dejaste atrás a la carne, así mantente, dice. Recuerda que la sabiduría no se te da a la carne. Se fijan que la revelación no llega a la carne, llega al espíritu. La sabiduría es producto del espíritu, que es pedido por ti y otorgada a tu espíritu y analizada en cuanto puedas en términos humanos por tu alma. ¿Sí se entendió? La sabiduría llega, el psiqui la recibe, la analiza, la piensa y decide si cree o no cree. ¿Sí? No todos pueden entender porque no todos pueden creer. Ahí es un punto bien importante. Primo, ¿usted cree que saliendo de aquí se puede encontrar $1 millón allá afuera? Sí. ¿Sí lo cree? Sí. ¡Qué bien! Pero es difícil que el mundo lo crea. ¿Por qué? Porque es una cantidad muy grande la que acabo de decir. Sí. Pero si les digo una cantidad pequeña, ¿sí la creen? ¿Creen que saliendo se pueden encontrar una moneda de 2 pesos? Van a decir que sí, ¿por qué no? 2 pesos. Se conforman mejor con 2 pesos que creer en una cantidad fuerte. Yo creo que voy a tener muchas cosas. Amén. Buenas. Bueno, no es lo mismo creer que fingir creer. No es lo mismo creer que fingir creer. Estamos hablando que conviene creer. Pero dentro de la metodología que se sigue aquí, primero se empieza fingiendo.
y se termina creyendo. Ya lo comprobé que sí. Hay que empezar fingiendo que se cree, aunque finalmente ya sabemos que vamos a terminar metidotes en la fe. ¿Sí? El creer es un proceso que te recomiendo lo hagas de manera de mayor a menor. ¿Sí? Decir, por fe yo voy a comprarme unos calcetines nuevos o me los van a regalar. Empezar por los calcetines antes de pedir el traje completo. O empezar por 2 pesos antes de pedir el $1,000,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente, la psiquis, se va habituando cuando es de menor a mayor. ¿Sí? Cuando pasa lo primero, que es pequeño, y luego pasa lo que sigue poquito más grande, y luego lo que sigue poquito más grande, el crecimiento también está en el alma, y está creyendo. Va a llegar un momento en que no la detiene nada. Pero hay que ver esto, las acciones de gracias no son para beneficio propio. Las acciones de gracias son para beneficio de mi prójimo. Cuando yo estoy así, haciendo acciones de gracias para el prójimo, yo también estoy creciendo. Y mi salvación ya es. ¿Sí? Creer que algo es posible te lleva a pensar y a proyectar que ya aquello que es posible con el tiempo ya está. Con el tiempo. Aquello es posible, pero necesito actuar yo en fe, en obras y haciendo aquello que espero que sea posible. Usted empieza una cosecha, primero avienta las semillas. Está pensando que va a ser una cosecha muy favorable, Muy favorable, muy bueno. pero se aplica en que para ello sea así. Ya lo creyó, ahora se está aplicando para que sea. Y eso es un proceso que conlleva tiempo. ¿Sí? Así nos lo dice también, así es la Escritura. Realizando ahora piensa que el poder del Todopoderoso ya lo hizo. Bueno, creer y sustentar que el poder soy yo. Está raro, ¿verdad? Creer y sustentar que el poder soy yo, o sea, eso sería mi soberbia. Porque yo, creyendo que yo soy el poder, eso es, gente cree que ellos son poder. Podríamos analizar algunos presidentes de la República y hacen tantas estupideces porque creen que el poder son ellos. A eso conlleva. Bueno, eso es soberbia y por lo cual no funciona así. Temor no produce fe. Temor produce temor, nada más. Fe en Dios mueve circunstancias. La fe mueve circunstancias. Y sabiendo esto, es hora de dejar atrás el pasado o todo temor. Es hora, o sea, el primer pacto ya es hora de que lo dejemos ir. Ya ese ya quedó atrás. Ya toda condenación ya no nos toca a nosotros. Nosotros ya somos salvos. Sí. Ya dejen el pasado. Deja ir al temor. No te aferres a él. Todo dolor, todo desamor, todo desánimo, todo miedo, toda tristeza, ya déjalo ir. Si aquella mujer ya no te quiso, déjala ir. También es temor. Sí, es que lo he visto mucho estos días. Lo que quisiste, si ya no está, déjalo ir. Sí. De repente se nos muere algún ser querido, bien, nos duele, pero nada vamos a ganar con estarlo sufriendo, ya no está. Mejor hay que entender que ese ser ya está con Dios. El espíritu regresa a Dios. ¿Sí? Lo que quieres y te daña, déjalo ir. En lo físico y en lo espiritual. Si te daña, déjalo ir. ¿Cierto, primo? Sí. La enfermedad, si te ocasiona dolor, déjala ir. Y si la utilizas para atraer, también déjala ir. Hay personas que se fingen a veces estar enfermas para atraer a la familia.
Hay otras que eligen también. Por eso. Para... Hay otras que no fingen, se va la familia y se enferman. ¿Por qué? Porque su psiquis así lo aceptó y ya. Pero pues es malo. Déjalo ir. Aplícate en el amor, dice. Lo puro también atrae y es más duradero. ¿Sí? Notarás que en el aprender o dejar ir todo temor, que de alguna manera a lo largo del tiempo se hizo hábito, es necesario dejarlo ir. Deja de hablar malas críticas, deja de hablar maldad. Deja de hablar maldad en sí mismo y en el prójimo. Déjalo, ya lo malo déjalo ir. Ahorita estamos nada más en un redondeo de conciencia para pasar a la Biblia y entenderlo claramente. Dice, dejar de hablar proyectos para enfermedades, miserias y atrasos. Dejar de hablar ese tipo de proyectos que hablan de guerras, de muertes. No van a dejar nada bueno, es temor. Si lo que piensas es maldad, mejor es callar hasta que aquel pensamiento sea reprimido. Tener cuidado de pensar lo bueno es un buen principio. Bueno, aquí espero que todos lo entiendan, el conocimiento. El conocimiento se sustenta en la verdad y no precisamente en la realidad. La verdad espiritual. ¿Sí? La realidad son circunstancias que la mayor parte son creadas en temor y el temor se aleja de Dios. ¿Sí? La verdad, notarás que la verdad te lleva a salvación espiritual y no carnal. La carne se queda aquí. Bueno, de tal modo que lo que representa carnalidad está ligada a vanidades y no se liga al amor. ¿Sí se entiende? Temor, carne. Amor, espiritual. El conocimiento lo puedes entender primeramente conforme a la carne, buscando la revelación de la realidad, porque la realidad es el acontecer bajo circunstancias que se ven. Esa es la realidad, lo que se ve. Por lo tanto, el conocimiento carnal se basa en el entendimiento del mal para condenación y llega al arrepentimiento. Sabiendo que la sabiduría propia es ignorancia, busquemos pues la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios, la cual viene de lo alto por revelación. Bien, si el conocimiento verdadero viene de lo alto, tengamos fe de que por perseguir la verdad, la revelación llegará. ¿Qué entienden por perseguir? Agarrar, ¿no? Pero Buscarlo. ¿Qué entienden por seguir? Seguir y perseguir. perseguir. Y tras ella. Ir tras él o ella. ¿Eso es seguir o perseguir? Sí, eso es la misma, ¿no? Si Pablo persigues, sigues. perseguía a Cristo. Dicen Gálatas 4, dice, así como antes, ahora, dice, la carne persigue al espiritual. Bueno, perseguir es ir buscando a alguien, ¿no? Ir tras de alguien. Ir tras de alguien y seguir. Y seguir es Seguir persiguiendo. continuar Ir con haciendo él. lo mismo. Bueno, no los voy a confundir más. Seguir y perseguir nada más son un sufijo que está ahí que es de persistencia. El que sigue la palabra la está siguiendo, pero hay unos más persistentes. Hay quienes se conforman con 1 hora a la semana, pero hay quienes persisten y quieren 2 horas o 3. Ahí la diferencia está en la persistencia. Pablo perseguía a Cristo Jesús. Pablo perseguía la palabra de Dios, seguía la palabra de Dios, hasta que la revelación le llegó. ¿Sí? Perseguía. Perseguía. Era persistente. Persistente. Perseverar, persistencia. ¿Qué es simiente? Simiente es algo fijo, una base, ¿no?
Simiente sí es sí es una base. Simiente, cimientos. Bueno, Está cimentado. bueno. Simiente en el antiguo arameo es la semilla, es la simiente. De cimiento. La base. Sí, es lo que produce. Vamos ahora a meternos en esto. Ya hablamos suficiente de dejar ir. El primer pacto, ya estuvo. Hay más, pero ya estuvo. Yo creo que ya se entendió, ¿no? Sí. Ya hay que dejar ir todo lo malo. Fuera. ¿Por Una qué? buena palabra. Porque lo que estamos hablando, eso es lo que vamos a traer, es lo que vamos a sembrar. Vamos a hablar un poquito de la simiente para entender cómo se mueve ahora sí lo que es espíritu, lo que es alma, y cómo actúa conforme a la carne. Habiendo dejado la carne conforme al primer pacto y escudriñando, buscando el entendimiento, ahora conocemos que la simiente o semilla es la palabra. Ya hablamos de eso, ya lo escudriñamos antes. La palabra del hombre es conforme a la sabiduría propia, es simiente para temor, ¿sí? Es siembra para mal, fruto naturalmente es una siembra en la cual se busca cubrir necesidades relacionadas a las vanidades. Cuando uno habla en el mundo está en la vanidad, ¿no? La palabra del hombre sustentada en el conocimiento de la palabra de Dios es simiente para fe, porque por fe son las acciones de gracia y de aquellos que se espera sustentado en el poder de Dios. Bueno, vamos a verlo así. Lo voy a explicar mejor así, porque luego me doy cuenta que ya lo hablé, pero no sé si se les haya pasado, pero ya lo dije. Pero lo voy a aclarar y yo creo que aquí les va a caer la revelación más fuerte. Dios nos hizo imagen y semejanza. Espíritu y alma. ¿Sí? Entonces, el alma a la izquierda y el espíritu a la derecha. Ok. Pero Dios nos ha enseñado que por fe se llaman las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? El espíritu llama o toma. Llama o toma las cosas que no son como si fuesen. Pero como el espíritu sabe que todo le pertenece, porque el espíritu siempre ha estado obediente a la palabra de Dios. Como el espíritu sabe que todo le pertenece, pues no necesita nada, todo lo tiene. Ni modo que le haga uso a todo. Lo único que el espíritu está gozoso es del amor de Dios. ¿Sí? Está justo, el espíritu no necesita nada. Es lo más importante, ¿no? Sí, pero el espíritu no necesita nada. Ahora vamos a ver qué onda con el alma. ¿Qué pasa con el alma? El alma, en lo físico, en la carne, el alma sabe qué necesita. El alma en verdad sabe qué necesita.